juzgaran ellos mismos a los criminales de guerra. Aquello demostró ser un gran fiasco y los aliados no estaban dispuestos a repetir la experiencia. Poco antes del fin de la guerra, los aliados organizaron una comisión de crímenes de guerra y establecieron un sistema para llevar a los criminales ante la justicia. La comisión decidió que las personas que cometieran atrocidades contra personas o bienes deberían ser juzgados en las proximidades del lugar donde las cometieron. Los individuos acusados de crímenes concretos, como el asesinato de prisioneros de guerra o pilotos derribados, serían juzgados en tribunales militares. Un tribunal internacional juzgaría a los principales criminales de guerra, como Hitler y sus hombres más cercanos. Pero Hitler, Joseph Goebbels y otros miembros de la cúpula nazi se habían suicidado antes de ser arrestados. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, fue capturado con vida y encarcelado a la espera de juicio. Le pidieron que abriera la boca para un examen médico, pero entonces mordió la cápsula de cianuro que llevaba escondida en sus molares y murió delante de ellos. Así escapó de la justicia. Uno tras otro, los aliados fueron encontrando y arrestando a los jefes militares del Reich, las personas que dirigían la máquina de guerra nazi. El jefe de la Luftwaffe, el mariscal Hermann Göring, sorprendentemente se entregó al ejército de los Estados Unidos. Sus captores le recibieron más como un dignatario de visita que un prisionero de guerra. Cuando la prensa supo que Göring había caído en manos estadounidenses, quiso entrevistarle. Así que el ejército organizó una conferencia de prensa. Göring salió de la casa en la que se alojaba y se sentó bajo los árboles en el jardín. Se le veía gozar de la conferencia de prensa que estaba dando a los estadounidenses. Una de las preguntas fue: ¿se da cuenta de que su nombre está en la lista de criminales de guerra que serán juzgados? Esto le sorprendió. Respondió que no, y que no sabía por qué lo estaba. Desde entonces dejó de gozar de la conferencia de prensa. No había nada en el trato que recibía que le hiciese pensar que iba a ser juzgado como criminal de guerra. Le permitían llevar su uniforme y sus medallas, y creo que pensaba que todo le iría bien. El tratamiento de celebridad de Göring acabó abruptamente cuando el ejército lo trasladó a un centro de interrogación de prisioneros. Allí le despojaron de sus medallas, le retiraron la daga ceremonial y le quitaron sus insignias. Creo que entonces se dio cuenta de que las cosas no iban bien. En agosto de 1945, después de 3 meses de arresto, el ejército trasladó a Göring a una celda del Palacio de Justicia de Nuremberg. La elección de la ciudad fue por conveniencia. Durante los años 30, el destino de la población estuvo estrechamente relacionado con el Führer alemán y el partido nazi. Pero fueron razones prácticas más que propagandísticas las que llevaron a los acusados a Nuremberg. El Palacio de Justicia era el único gran tribunal que había sobrevivido a los bombardeos enemigos. A finales de septiembre, 22 jerarcas nazis, hombres que en su día habían controlado el destino de Europa, se hallaban encerrados en minúsculas celdas de Nuremberg. Entonces lo examinaron a fondo. Le obligaron a desnudarse. Su único comentario durante este humillante reconocimiento fue: estoy demasiado gordo. Pero le obligaron a someterse a un completo examen médico, incluida una exploración rectal, lo cual debió de ser extremadamente humillante para él. Cuando abandonó la celda de reconocimiento no tenía ninguna de sus pertenencias con las que llegó. Todo lo dejó allí. Entonces lo trasladaron a una celda que había sido inspeccionada a fondo en busca de cualquier elemento con el que pudiera autolesionarse. Hasta los caracoles fueron quitados de los muros. Una silla y una endeble mesa, insuficiente para soportar a alguien con intención de colgarse, eran el único mobiliario en el interior de la pequeña celda. La litera estaba fijada a la pared. Durante la noche los prisioneros debían dormir con las manos esposadas y se les prohibía tenerlas bajo la manta. Los guardias, al otro lado de la puerta, no quitaban ojo a los prisioneros noche y día.
Incluso con estas precauciones, el doctor Robert Lee se las arregló para encontrar una forma de suicidarse. Cada guardia era responsable de 2 celdas y hacían turnos de 2 horas. Tras ese tiempo vigilando la celda, uno deja de prestar atención. El doctor Lee fue al retrete y se las arregló para arrancar la cremallera de su prenda de abrigo. La pasó alrededor de la cañería que bajaba hasta el retrete. Se metió trapos en la boca para evitar gritar. Y echándose hacia adelante, consiguió colgarse y estrangularse. Los cambios de guardia pasaron a ser de turnos de 1 hora. El ejército declaró la prisión a prueba de suicidios. Al mes siguiente, los demandados eligieron a sus abogados y prepararon la defensa. El 20 de noviembre de 1945, 21 acusados entraron en la sala y vieron por vez primera a los hombres que los juzgarían. En un estrado, frente a los prisioneros, se encontraban 8 jueces, 2 por cada país aliado: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, presididos por el juez británico Lord Jeffrey Lawrence. Tras los comentarios iniciales, los fiscales leyeron los cargos. Fue necesaria toda una mañana para describir los 4 cargos. 1. Conspiración para tomar el poder y establecer un régimen totalitario en Alemania. 2. Iniciar y librar una guerra ofensiva. 3. Crímenes de guerra llevados a cabo en países ocupados por las fuerzas armadas germanas y en alta mar. Y 4. Crímenes contra la humanidad, esclavitud y exterminio por motivos raciales y religiosos. Los jueces pidieron a los acusados que se levantaran y declararan su culpabilidad o inocencia. Hermann Göring fue el primero en tomar la palabra. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. Cada uno de los 21 acusados se levantó y declaró su inocencia. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte, vor meinem Volke verantworten. Cada uno de los 4 países aliados contaba con su propio fiscal en Nuremberg. Robert Jackson era el fiscal jefe de la delegación estadounidense. Robert Jackson era juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Fue elegido por Truman para dirigir la que se llamó oficialmente Oficina de la Jefatura Fiscal para Actos Criminales. Primero encabezó la delegación estadounidense para establecer el sistema judicial de Nuremberg. Después fue el fiscal jefe de Estados Unidos en aquel juicio.
En el segundo día del juicio, Jackson se levantó e hizo el alegato de apertura en nombre del equipo internacional.